Hago este video porque me parece urgente hablar de estas cosas de una manera analítica, no simplemente tomarlo emocionalmente o partidismo político. A mí no me interesa realmente el partidismo político, pero la consulta popular para mí, la mayoría es simplemente un mal gasto de dinero, 70 millones de dólares que el pueblo ecuatoriano no tiene y que está siendo más endeudado para hacer una consulta con el fin simplemente de mantener una aprobación del gobierno, de buscar una legitimización para hacer todo lo que les da la gana, para destrucción de la misma sociedad ecuatoriana. La primera pregunta dice, ¿está usted de acuerdo que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? Yo no encuentro el anexo 1, me imagino que está por allí en algún otro lado. Pero esto requiere realmente, para estudiar el anexo 1, una, un análisis muy minucioso de lo que dice el anexo, porque muchas de estas preguntas son tramposas, que suenan algo que el pueblo quiere oír, pero están conectadas a anzuelos, así como el pez ve una comida, pero no se da cuenta que hay un aguijón detrás de esa comida. Así que uno tiene que analizar muy cuidadosamente. Yo creo que esta pregunta debía pasarse en la asamblea sin necesidad de gastar 70 millones de dólares. La asamblea son pagados para eso y representan a cada una de las provincias. La pregunta 2 dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y con control constitucional de acuerdo con el anexo 2, otra vez estos anexos, que son para mí una manera de trampas para el pueblo? Y realmente esto no es necesario porque el problema no es la Constitución ni las leyes que ya existen en el Ecuador, sino que el problema es la falta de que las personas en el gobierno siquiera tomen en cuenta la Constitución, porque están violando la Constitución más que como si fuera un papel cualquiera de pisotear, no le toman en cuenta para nada. La fiscal Diana Salazar ha tenido que ha archivado muchos de las denuncias de la corrupción del periodo de Lenín Moreno, los INA Papers. Y los Estados Unidos también le pidió al Ecuador que investigue sobre unos 200 millones de dólares que aparecieron en la cuenta de Lenín Moreno. Y los Estados Unidos estaba haciendo una investigación y el Moreno cogió sus cosas y se fue a Uruguay pensando que le van a quitar dinero, quizás van a seguir haciendo la investigación, pero se fue. Pero Diana Salazar no le paró bola a eso, a ella no le importa. Ella es selectiva en las cosas que quiere investigar. Sobre la conexión de Guillermo Lazo a través de su cuñado con la mafia albanesa, tampoco se ha hecho ni se menciona siquiera en la lista de grupos del crimen organizado en el Ecuador. ¿Cómo van a combatir el crimen organizado cuando es una mafia de contrabando de drogas y que son lavados en los mismos bancos ecuatorianos? Y claro, Guillermo Lazo es un banquero. Entonces, ¿cómo van a controlar? Y Noboa dijo desde antes, incluso de ser presidente, que no iba a perseguir a nadie. No se trata aquí de persecución política, sino se trata de persecución jurídica. Se trata de perseguir el crimen. Y si no están dispuestos a perseguir el crimen, deben hacerse a un lado y dejar que alguien con mayor capacidad, honradez, mayor patriotismo haga el trabajo. La peor pregunta de todas es la pregunta número 3, y esto es una bofetada al país. Es añadir insulto sobre la herida. Dice, ¿está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de
inversión, contractuales, comerciales. Lamentablemente, 47.68% de la gente encuestada dijeron que votarían sí. Apenas 48.59% dijeron no. Realmente la gente no conoce lo que esta pregunta nos está pidiendo. Esto es simplemente darle una aprobación al robo que ya nos han estado haciendo las empresas extranjeras. En el año 2006, Occidental Petroleum enjuició al Ecuador por $75 millones. La compañía rompió con el contrato o quebrantó las cláusulas del contrato. Una de ellas decía que la empresa no podía sublicitar o vender la licitación a ninguna tercera corporación o tercera compañía sin la aprobación de Petroecuador. Solo si es que Petroecuador dijera está bien, reconocemos, o se vuelve a hacer un nuevo contrato, entonces estarían en lo correcto. Pero ellos vendieron el 30% de las licitaciones para exploración y explotación petrolera en el Ecuador a una empresa canadiense sin la aprobación ni conocimiento de Petroecuador. Y en el año 2006, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pusieron unos 3 abogadillos que consiguieron, me parece, en New York. Y con eso formaron su grupo arbitral, el laudo arbitral. Y permiten un abogado del Ecuador, 3 contra 1, que un abogado del Ecuador venga también para representar al país. Obviamente los 3 ya son de las empresas privadas. Entonces la opción para el país de ganar es 0, desde antes de que se haga siquiera ese arbitraje. Pero también le sobornaron al abogado ecuatoriano. Quizás le dieron $1 millón, quizás 2 millones, no sé, para que vote en contra del país. Y ese abogado, eso es lo que hizo, me parece que era él un abogado del diario El Comercio. Rafael Correa explotó en iras, dijo, ¿cómo es posible que esto hayan hecho? Eso es una traición a la patria y todo eso, y dijo, nunca hubiera aceptado tal arbitraje, porque la empresa realmente, el Occidental Petroleum, fue la que salió fuera del contrato. El Ecuador estaba en pleno derecho de terminar ese contrato, pero la compañía, obviamente como tiene poderes extranjeros que le respaldan, fue y se quejó y el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial crearon ese arbitraje. Y eso no es todo. En el 2016, cuando Rafael Correa comete la estupidez de ir a firmar un tratado de libre comercio con Europa, la empresa Occidental Petroleum volvió por más. Y esta vez no solo por 75 millones, sino por $1.800 millones. Para disimular el asunto, Rafael Correa fue a negociar, supuestamente, para que le bajen a $1.100 millones que el Ecuador tenía que pagar a la empresa por supuestas ganancias que ellos habrían tenido en los siguientes 10 años, algo así de trabajo en el país. Pero ellos no se quedaron porque ya habían roto el contrato y el Ecuador terminó la contratación con ellos. Rafael Correa, que había condenado el mismo acto en el año 2006, esta vez él aprobó. Envió un abogado ecuatoriano que también votó en contra del país. Y también creo que fue del mismo diario El Comercio. Y eso le hacen simplemente para dar una apariencia de que están siendo justos, que uno de los 3 abogados contratados por la empresa en realidad votó a favor del país, pero le sobornan al abogado ecuatoriano para que vote en contra. De manera que son 3 votos en contra del país y 1 a favor. Así que el Ecuador se quedó a pagar en $1.100 millones a la empresa por nada, por vender nuestro propio petróleo, por darles en licitación territorio ecuatoriano. ¿Acaso que el país no tiene derecho de decir a la compañía, si quieren comprar, compren, y si quiere licitar, liciten, si no quiere, váyase?
¿Por qué tiene que estarle pagando a la empresa y poner un laudo arbitral extranjero que no le importa nada al Ecuador, no le importa una N el país o la gente ecuatoriana? Estos son gente que simplemente vividores, extorsionadores, que lo hacen esto para darle un toque de legalidad a sus acciones de, de robo, de robo descarado a los países pobres. Así se hacen ricas, así crecen estas empresas petroleras, extorsionando, robando, buscando que los Estados Unidos gaste dinero enviando una fuerza militar para que les abra a ellos el camino para robar petróleo en cualquier país del mundo. Ahora ya están, ExxonMobil está en Venezuela y están poniendo en conflicto con la Guyana Esequibo, contratando con un personaje allí que gobierna la Guyana, pero la mayor parte del territorio, como 159,000 kilómetros cuadrados, pertenece a Venezuela, no a la Guyana. Y eso están visitando y poniendo en conflicto a Venezuela contra la Guyana. Entonces, esto es para mí, la pregunta 3 es un insulto, es una bofetada al país que nunca debería siquiera estar en esta consulta popular. ¿Qué se creen esta gente? Realmente esto me encoleriza de ver esa desfachatez, esa sinvergüencería de pedir que el Ecuador legalice el robo a su propio país. Qué lamentable, qué triste. Y qué triste ver que 47,68% del pueblo ecuatoriano que ha sido encuestado dicen que votarían sí, porque no entienden lo que significa este arbitraje internacional para solucionar controversias, dice, en materia de inversión. Son inversiones extranjeras, comerciales o contractuales. Miren, después de esto va a venir una privatización donde el gobierno va a empezar a privatizar todo. Eso ya lo han hecho en otros países. Honduras había vendido incluso sus playas, recursos turísticos, estaba vendido a empresas extranjeras y ellos estaban cobrando los impuestos incluso a la gente. Usted no puede ir nomás a cualquier lado en su propio país porque por retazos es vendido ya a empresas extranjeras que algunos compran las vías, por ejemplo, o las obras de infraestructura y ellos están cobrando peaje, ellos hacen lo que les da la gana. Empresas eléctricas, todo en manos extranjeras. Entonces, ¿para qué miércoles sirve pues el gobierno ecuatoriano? Esos pendejos deberían largarse. Preferible tener allí a un pastor alemán en Carondelet que tener un soquete de esos gobernando, que simplemente están allí para legitimizar el robo del país. ¿Cómo va a creer que va a hacer esa pregunta en la consulta popular? Eso demuestra la calidad de inmorales que son, la gente inmoral. En cuanto al crimen organizado en El Salvador, funcionó el sacar a las Fuerzas Armadas, el estado de excepción, funcionó porque primeramente se comenzó con un hombre honesto, transparente, que dio todas las respuestas que le preguntaban, sean periodistas a favor o en contra. Él permitió a todos, la oposición podían hablar, no les silenciaron a unos. Pero en el Ecuador toda la prensa digamos, oficial, como son las empresas de televisión, periódicos, revistas de noticias, son de propiedad de empresarios. No representan al pueblo. Ellos solamente informan lo que quieren que el pueblo oiga, modificando, mintiendo, a veces simplemente de manera parcializada en las noticias. Cuando llaman a alguna persona para entrevistar allí a alguna persona que supuestamente analiza una situación, solamente invitan a personas que van a hablar a favor del sistema gubernamental. Por ejemplo, antiguamente el doctor Augusto Tandazo solía ser invitado para dar opiniones en Gamavisión, Ecuavisa, no sé, una de estas televisoras. Pero ahora él está en la lista de los prohibidos de invitar porque él está diciendo la verdad y no solo él. Entonces, yo espero que el pueblo reflexione
y no vote sí en estas preguntas. La quinta pregunta es, ¿está de acuerdo que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Esto es obvio. El gobierno debería estar controlando que haya total seguridad en las cárceles, no dejándoles a la deriva en manos del crimen organizado. Ese es su deber, su responsabilidad. No tienen que preguntar al pueblo para que decir si deben hacerlo o no. Por favor, voten un no en todo esto. Es una desgracia esta consulta popular.